leyenda de Zelda. La princesa maldita. Episodio 1. Premoniciones. Es estupendo poder acampar y descansar después de varias semanas de viajar sin detenernos. Epona ya empezaba a trotar cada vez más despacio y se le notaba bastante más agotada. Ella suele estar siempre animada, dando pequeños saltos, siempre lista para una nueva aventura. Pero estos días era diferente. Me preocupa verla así, tan cansada y desanimada. Siempre tiene energía para jugar, incluso después de un largo día. Las carreras son su juego favorito. Me empuja con su cabeza y me reta para ver quién es más rápido. Y bueno, ¿cómo rechazar un desafío? Lamentablemente, siempre me gana. Eso me pasa por competir contra un caballo. Me gustaría poder decirle que el ganador esta vez sería yo. Pero, pensándolo bien, creo que sería un empate. La verdad es que el descanso ambos lo necesitábamos. Refugiados junto al calor del fuego de la fogata, Link se preocupó al ver que solo quedaba comida para 1 o 2 días más, por lo que decidió darle la mitad de su ración a Epona. Este quería que ella tuviera el doble de energía para el siguiente día. Llevaban bastante tiempo perdidos y tendrían que apresurar el paso si no querían morir de hambre o perecer siendo consumidos por la maldición del bosque, según contaban las leyendas. A Link le dio ánimos ver a Epona tan contenta al comer, que mereció aún más la pena haberle dado esa ración extra de alimento. Al terminar, Epona parecía haber logrado quedarse dormida. Lucía tan relajada, sin preocupaciones, en paz. En cambio Link, por más que lo intentaba, no podía conciliar el sueño. Su necesidad por dormir no era rival para los pensamientos que lo invadían. Tenía tantas dudas dentro de sí y empezaba a cuestionarse si sus decisiones habían sido las correctas. ¿Habré hecho bien en dejar Hyrule y venir en busca de Navi? ¿Habrá sido ese sueño una premonición o solo un sueño más? ¿Debí haberme quedado en Termina y tratar de hacerlo mi hogar? ¿Qué depara mi camino? ¿Realmente debería estar aquí? En Termina aprendí que entre todos creamos con nuestras decisiones un océano infinito de posibilidades en el que estamos todos interconectados. Y me pregunto, ¿somos náufragos llegando al azar a sus destinos? ¿Arrastrados sin control por las caóticas corrientes marinas de la causa y efecto que creamos con nuestras decisiones? ¿O en verdad tenemos el poder de crear con nuestra voluntad el camino para llegar a nuestro destino? Solo sé que el tiempo, que lo rige todo, seguirá contando los segundos hacia el final de mi historia. Aún no sé cuál es mi lugar, por lo que debo apresurarme. Tengo que encontrar a Navi, mi vieja amiga, pero también debo encontrarme a mí mismo. Quizá en el camino, y mientras eso sucede, logre hacer de mi historia una que perdure y derrote al tiempo, transformándose en leyenda. ¿Será realmente ese mi destino? Link había decidido partir de Hyrule
hace mucho tiempo, en busca de su hada y gran amiga, Navi, a raíz de una extraña pesadilla que tuvo tiempo después de que ella se alejara de su lado. En esta, Link se encontraba en los bosques perdidos, junto a Epona, Navi y un misterioso hombre que se ocultaba deformando su rostro, marchitando todo cuanto estuviese a su paso, e irradiaba un aura demoníaca que haría estremecer incluso los cielos. Este atacaba a Link sorpresivamente, sin darle tiempo a reaccionar, y entonces despertaba en la oscuridad de la noche, llorando solamente con uno de sus ojos. Lamentablemente, esa era su única pista, pero aún así, él creía en ella firmemente, ya que recordaba haber tenido ese tipo de sueños extraños en el pasado, como aquel en el que vio a la princesa Zelda junto a Impa, cabalgando desesperadamente sobre un caballo blanco, a las puertas de la ciudadela de Hyrule, alejándose a toda prisa del castillo real, como si algo terrible hubiese sucedido en la sala del trono. Al verlas huir, a ellas solas, sin soldado alguno, ni rastro del rey, el padre de Zelda, le hizo pensar lo peor. Fue ahí que el sueño empezó a tornarse en pesadilla. De pronto, detrás de él, sintió una presencia maligna que lo devoraba, y al girarse, vio un inmenso caballo, oscuro como la noche, con ojos y cabellera brillantes, con el color del fuego. Sobre él, un fuerte e imponente jinete gerudo, con las manos manchadas en sangre y con una mirada despiadada, la cual fijó sobre Link, paralizándolo al instante. Alzó su mano frente a él, listo para ejecutarlo, cuando al fin logró despertar. Este extraño sueño sucedió antes de conocer a la princesa Zelda, antes de saber que el jinete de su sueño era Ganondorf, el varón gerudo de las profecías, que nace entre las guerreras de esta tribu una vez cada 100 años. ¿Cómo podría Link haber soñado con alguien que aún no conocía y ver un lugar en el que nunca había estado? Tiempo después, esta horrible pesadilla pasaría a volverse realidad, por lo que no podía descartar la posibilidad de que el sueño de Navi también significase algo. Ella estuvo a su lado desde niño y lo vio crecer en su aventura. Lo acompañó durante toda su odisea en la que el reino de Hyrule estuvo amenazado por el malvado Ganondorf, el rey demonio. Después de jugarse la vida, superando desafíos, acompañándolo en 1001 combates e incluso viajando juntos a través del tiempo, lograron evitar el presagio que vio Link en ese sueño, creando entre ellos un vínculo irrompible. No podía abandonar la posibilidad de encontrarla. Si su amiga lo necesitaba, entonces él tenía que estar también ahí para ella. El sueño fue confuso, pero tenía que aferrarse a él. Era lo menos que podía hacer. Aún así, no entendía por qué ella se había marchado sin decir nada. No tenía sentido para él. Pero quizá, algún día, si la encontraba, ésta le podría responder. Link al fin comenzaba a relajarse. Esta vez, el cansancio del cuerpo empezaba a ganarle a sus pensamientos, por lo que, al sentirse adormecido, se acomodó mejor, aún más cerca de la fogata, y recargó su cabeza junto al estómago de Epona. Frente a él, las sombras que producían las llamas del fuego
parecían bailar al ritmo del viento. Una actuación exclusiva para él. Quizá cortesía de Din, la diosa del fuego. O quizá este pensamiento solo era un intento desesperado por encontrar una señal que lo alentara. Necesitaba sentir que alguien velaba por él, ya que llevaban mucho tiempo perdidos en los bosques. Sea lo que fuese, la danza de las sombras captó su atención. Mientras disfrutaba de la función, logró percatarse que uno de los árboles en los que las sombras se posaban tenía una especie de marca extraña, por lo que Link quiso examinarla mejor. Se levantó cuidadosamente, tratando de no despertar a Epona. La marca, a lo lejos, parecía ser normal. Una de las muchas cicatrices de estos antiguos y enormes árboles que los rodeaban. Quién sabe desde cuándo reinan estos bosques y lo que han vivido. Sin embargo, al acercarse lo suficiente, se dio cuenta de que este no era el caso. El árbol tenía una marca con forma de medio corazón, quizá tallado por alguien. ¿Pero quién? La pregunta se volvía aún más complicada de responder, ya que no era común que alguien cometiera la imprudencia de adentrarse tanto en los bosques perdidos. Además de él y Epona, solo recordaba al vendedor de máscaras y Skullkid, pero ellos no podrían haber sido. Esta marca parecía ser muchísimo más antigua del tiempo en el que se cruzaron sus caminos. Una ráfaga de viento repentina, cual exhalación, rompió el silencio con su fuerza, resonando entre los árboles del bosque, produciendo un eco que engañaba los oídos con algo parecido a una voz. El aliento del viento sacudió el gorro y el cabello de Link, apagando la fogata que los calentaba, provocándoles un fuerte escalofrío, tan fuerte que incluso despertó a Epona de su profundo sueño. Quizá por el cansancio, fue que a Link le pareció escuchar al viento cantar, pero después de haber estado cabalgando hacia la nada durante días y notar que las provisiones se empezaban a agotar, esta era su mejor opción, por lo que levantó su campamento de inmediato y eligió seguir su corazonada junto a su fiel caballo. Tenía que continuar su viaje, así que partió en dirección a esa misteriosa ráfaga de viento que parecía llamarles. Por lo que el misterio del árbol con la marca de medio corazón tendría que esperar.